artificial y minería de datos, completando el programa de inteligencia de negocios de la Universidad Austral. Participó de proyectos en ámbitos científicos, de sistemas, negocios, completando su especialización aquí en la UTN, donde enseña nuestro posgrado en gestión de proyectos. Yo tuve la suerte de escucharlo varias veces, se lo recomiendo, aprovechenlo, Ignacio, Nacho para los amigos y para los alumnos que lo queremos. Bueno, Ignacio, gracias por venir, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. ¿Querés micrófono? Si fuera posible. ¿Querés el inalámbrico o el que vos prefieras? Está toda. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Para empezar, quiero manifestarles que estoy impresionado por la charla que escuché, en el sentido que me asusta un poquitito tener que hablar después de tanta maravilla. Pero bueno, vamos a charlar algo de las PMOs. ¿Sí? Nos preocupa saber cómo funcionan estos bichos, cómo se integran en las organizaciones, qué tipos de PMOs podemos aspirar a tener, qué ventajas y desventajas nos vamos a encontrar con implementarlas de una manera o de otra. Bien, a ver si consigo que esto pase. No he tenido éxito. Ahí, muy bien, fantástico. Entonces, vamos a empezar con una pequeña reflexión sobre cómo es el entorno de las organizaciones. ¿Sí? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué hoy se hace conveniente tener una PMO? ¿Cuáles son las condiciones de necesidad? Vamos a tener que mirar un poquitito qué es una PMO, vamos a describirla, vamos a ver qué partes tiene, para qué sirve, vamos a preocuparnos por qué la queremos poner en nuestra organización. Vamos a discutir también si son todas iguales, la tipología, ¿sí? ¿Qué podemos esperar? Vamos a ver cuáles son los factores críticos, ¿sí? Lo que uno siempre se pregunta de las cosas. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito de esto, aquello y lo otro? Bueno, para una PMO. Vamos a mirar a continuación cómo se implementa, cuál es el proceso en el cual yo paso de tener una empresa, una organización sin fines de lucro que no tiene una PMO hacia una que sí la tiene. Y finalmente vamos a discutir la pregunta del millón. Esto es, ¿la queremos la PMO dentro de nuestra organización con un staff propio? ¿O la queremos tercerizada? ¿La contratamos y le pagamos por proyecto? Bueno, vamos a ver que no hay una respuesta correcta. No vamos a poder decir, sí, siempre la queremos adentro, no vamos a poder decir, sí, la queremos afuera. Vamos a ver que de un lado y de otro nos encontramos con ventajas y desventajas. Bien, ¿qué nos preocupamos ahora? Dentro de una empresa podemos tener una multiplicidad de proyectos. Si esto lo llaman un portafolio, una cartera de proyectos. ¿Por qué? Porque la organización va a irse adaptando, como nos decían, para generar una ventaja competitiva, para bajar los costos, para aumentar las ventas, para lanzar productos, necesita incorporar proyectos. Proyectos que después dejan a la gente que se encarga de las operaciones, que como nos decían es lo cotidiano, es lo permanente, con herramientas nuevas, ¿sí? Pero la generación de esas herramientas que se hace de una vez y para siempre, que empiezan y que terminan en el tiempo, necesitan proyectos. Ahora bien, la gestión de los proyectos es muy distinta. Ustedes miran acá que cuando uno tiene varios proyectos interactuando en una organización, muy frecuentemente ocurre que unos dependen de otros. Dependen porque los proyectos que vienen después usan en todo o parte los resultados de los proyectos que los precedieron. Entonces, si el proyecto inicial se atrasa, el proyecto que sigue hereda ese atraso, con muy poca alegría para sus participantes. Pero eso no es lo único que ocurre. Tenemos más cosas. Por ejemplo, cuando dentro de una organización tengo varios proyectos, es muy fácil que los que son miembros de un proyecto también sean miembros del otro proyecto. Entonces, eso nos produce algún tipo de ruido entre los proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tironean de los recursos y un gerente de un proyecto se reúne con el gerente del otro y quizás responden dentro de la organización a grupos distintos y eso genera también conflictos. Otra cosa que los proyectos tienen, y tienen
en cantidad, son cambios. Ocurre, particularmente en nuestro entorno, pero pasa en todo el mundo, que un proyecto empieza para hacer algo, y a veces porque no se definió bien, a veces porque se definió y el entorno cambió. Nos tenemos que enfrentar a que lo que vamos a hacer no es exactamente lo que estaba planificado. Los cambios son una fuente de estrés muy importante para el proyecto. Deben ser administrados, deben ser reflejados, y todo eso ayuda a mitigar el impacto negativo de los cambios sobre la vida del proyecto. Pero cuando un proyecto cambia y ese proyecto forma parte de una red de proyectos interdependientes, esos cambios se propagan, y se propagan más allá del control de cualquiera de los gerentes de proyecto. Es acá donde una organización que cubra de algún modo a todos los proyectos puede aportar un elemento de armonía. Muy bien, ¿qué más nos preocupa en este caso? Nos preocupan los problemas que se van generando con los proyectos. Por los cambios, por las escaseces de recursos, por muchas cosas que hacen a la vida de la organización, hay problemas que afectan a un proyecto y que también propagan hacia los demás. Eso nos interesa que alguien pueda mitigar ese impacto, pueda ayudar a compartirlo, a que un proyecto ayude si hace falta otro para asimilar esos cambios. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa tener, bueno, ahí vino todo, muy bien, vencer las resistencias al cambio. El proyecto se propone generar en la vida de la organización a una herramienta nueva, un proceso nuevo, un producto nuevo. La gente siempre está instalada en lo que se llama su zona de comodidad. Y les cuesta muchísimo, a todos nos cuesta muchísimo, dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo para hacerlas de una manera nueva. Sobre todo cuando la manera nueva al principio se manifiesta como si dijéramos rústica. Por ejemplo, vamos a usar un sistema nuevo para liquidar los sueldos. Yo ya estaba acostumbrado a liquidar con el sistema viejo, le conocía todos los errores, sabía que le hacía control al codo y el sistema liquidaba bien. ¿Sí? Bien. Esas cosas no eran una virtud del sistema viejo, pero a mí, que eso me tenía cómodo, me lo hacía vivir como una virtud. Era un horror. Si alguien nuevo viene y tiene que vivir con eso, lo maldice de arriba abajo. Pero para el que está acostumbrado, es una singular ventaja. Bueno, entonces, si vamos a la gente a sacarla de su zona de comodidad y a trasladarla a un lugar nuevo, donde va a llegar a estar cómoda, el problema es que después tenemos que hacer que lo sepa. Bien, eso nos exige hacer esfuerzos de lo que se llama gestión del cambio organizacional. La gestión del cambio organizacional es un área tan importante como etérea y evanescente del trabajo en los proyectos. ¿Por qué digo etérea y evanescente? Porque parece que es pura charla. Parece que es pura charla hasta que uno se da la nariz contra la pared. Cuando uno se topa de golpe con la resistencia al cambio, que puede hacer fracasar, sobre todo en ámbitos donde el poder coercitivo es débil. ¿Sí? Por ejemplo, en ámbitos públicos, donde la gente no hay forma de obligar a hacer las cosas. Uno la tiene que convencer. Bien. En una organización privada a veces es más fácil, uno le dice, lo hace eso, te echo. Y entonces la gente lo hace, gruñendo, pero lo hace. Pero cuando esa alternativa no existe, cuando, como me gusta decirlo a mí, la proporción de zanahoria es mucho mayor a la proporción de palo, la gestión del cambio organizacional se vuelve más importante y el rol del PM se vuelve mucho más desafiante porque tiene que seducir más que imponer. ¿Qué más tenemos acá dando vueltas? Bueno, otro problema que hay cuando hay una multitud de proyectos en la organización que se ven que son percibidos como dispersos es que no hay para los profesionales algo así como una línea de carrera. Hoy están acá, mañana están allá. Y la sensación de pertenencia a la organización se debilita. La sensación de acá me construyo un futuro se debilita. Una oficina de gestión de proyectos, vamos a mirar, nos permite ir articulando para los gerentes de proyectos y para los participantes de los proyectos esa integración en la organización. Y de esa manera mejoramos la identificación y mejoramos la fidelidad de nuestros recursos humanos. ¿Qué más nos interesa? Bueno, a veces tenemos la falta de apoyo ejecutivo. Algunos proyectos, por el tema del cual se trata, son muy importantes para la organización. Y entonces reciben todo el foco de la atención de algún directivo, quizás el que actúa como sponsor,
del proyecto, pero otros son mucho menos importantes. Y entonces tienden a quedar en el olvido, quedar relegados. Es horrible cuando uno le toca participar y mucho peor dirigir un proyecto de estos que están en el olvido. ¿Por qué? Porque uno no consigue recursos, uno no consigue que se preste atención a las comunicaciones, se vuelve desafiante, se quiere llamar esa atención. Una oficina de proyectos puede lograr esa, digamos, representatividad aún para los proyectos que están fuera del foco. Para los proyectos que están muy dentro del foco, lo que ocurre, que llega siempre en paralelo con la atención, es la presión. Y la presión para obtener el resultado. Claro, si un proyecto en el cual no está crítico por la organización, el sponsor lo va a estar mirando muy de cerca, lo cual siempre es bueno. Pero a veces hace falta que la oficina de gestión del proyecto ayude a amortiguar esa presión, ayude a proveer la información, a actuar como un tercero independiente que da testimonio de que las cosas se están haciendo. De manera que la presión percibida por el equipo del proyecto, por el director del proyecto, no les quiebre la espalda. ¿Qué más tenemos acá que nos interesa? Bueno, el bajo compromiso del personal con los proyectos. Esto se vuelve particularmente crítico en las organizaciones en las cuales las organizaciones funcionales, los silos, son terriblemente importantes. Por ejemplo, si la gente se siente más perteneciente a la gerencia de administración que al proyecto de implantación del ERP. Y esto es muy fácil que ocurra. Primero porque esta división en silos funcionales preexiste a los proyectos. Segundo porque el proyecto lo hacemos por un tiempo, por la definición misma de los proyectos. Entonces, ¿qué nos ocurre? Como el proyecto lo hacemos por un tiempo, la gente dice, muy bien, yo hoy estoy en este proyecto, pero mañana voy a depender de la gerencia de administración, que es lo que dependí siempre. Entonces, inmediatamente, entre algo que me pide el gerente de administración y algo que me pide el gerente del proyecto, ¿a qué se cree que le voy a estar dando prioridad? A los pedidos del gerente de administración. ¿Y eso qué genera para los proyectos bajo compromiso? De vuelta, la oficina de gestión de proyectos, al ser un actor que quizás va a estar permanentemente dentro de la organización, puede generarme esa atracción, puede generarme esa dependencia, puede generarme esa confianza de que si hoy yo le doy mi atención al proyecto como está mandado, alguien va a dar testimonio por mí y no voy a quedarme expuesto a que el gerente de administración me marque por mi infidelidad. Muy bien, ¿qué más nos preocupa? La insatisfacción de los usuarios. Lo otro que nos ocurre es que, como el proyecto tiene todos los compromisos que veníamos hablando, a veces los usuarios perciben que no son tratados como ellos querrían, que no están recibiendo el producto o el servicio único que el proyecto había comprometido. A veces tienen razón, a veces no. ¿Para qué nos sirve la oficina de gestión de proyectos? Porque da un lugar donde dirimir, un canal alternativo de comunicación, un lugar donde se pueden dirigir los usuarios y que puede actuar como tercero componedor para evitar la personalización, ¿sí?, de la discusión. No están haciendo lo que esperaban, sí estamos haciendo. Es entre los dos que están en conflicto. La oficina de gestión de proyectos puede funcionar como un tercero que arbitre esa discusión, como para evitar que se personalice, para que la discusión se mantenga en los procesos y en las cosas y no escale a tratar sobre las personas, lo cual nunca es positivo. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos proyectos que caen fuera de fecha, proyectos que se extienden en el tiempo. De vuelta, la oficina de gestión de proyectos es la que puede, primero, llevar la cuenta de la fecha. A veces, el equipo del proyecto, que está tapado por otras cosas, va sintiendo que las fechas se corren, pero como tienen alguna excusa, sienten que lo van piloteando. Hace falta una referencia formal, cuya misión cotidiana sea tener en cuenta esos vencimientos, irlos marcando. Porque si no, esas pequeñas violaciones que se van acumulando en la vida del proyecto, llegan a que de repente alguien diga, uy, esto tiene 3 meses de atraso, esto es inaceptable. Correcto, entonces, la oficina de gestión del proyecto también es el ámbito que tiene la misión de levantar esas banderas de advertencia para que se puedan tomar las acciones correctivas antes de que sea imposible corregir más.
antes de que el proyecto esté condenado a un atraso mayor. Muy bien. ¿Qué es una PMO? Porque ya estuvimos dándole un montón de funciones, un montón de utilidades. ¿Pero qué es? ¿Qué tiene? Ante todo es una unidad organizacional. Es un conjunto de gente que va a estar alrededor de una serie de tareas con un objetivo claro. Y es una unidad de soporte. No va a tener necesariamente la responsabilidad de ejecutar y de solicitar los proyectos. Va a brindar soporte a los equipos de proyecto y a los directores de proyectos que estén ejecutando. ¿Qué más? Va a centralizar y coordinar la gestión de proyectos. Nos imaginamos entonces a varios proyectos corriendo, cada proyecto con su equipo, probablemente compartido, varios proyectos con su director, quizás compartidos, quizás no. Si el proyecto es muy grande, se hace difícil pensar en un director compartido. Pero hay proyectos más chicos, más cortos, que quizás sí toleran que un director de un proyecto sea un miembro de otro. Bien, eso depende mucho de la organización. Ustedes saben que en todo esto siempre hay más sombreros que cabezas. Uno quizás empieza a ver todas las cosas que dicen, tiene que haber un responsable de los riesgos, un responsable de aquello, del otro, del más allá, y uno dice de repente, pero tanta gente, yo no tengo una organización. ¿Tengo que expandir tanto la planta para aplicar esta metodología? No, eso es un error bastante difundido. En general, siempre hay más sombreros que cabezas. Y es importante saber qué sombreros pueden ser compatibles entre ellos y cuáles no. Hay algunos sombreros que si trato de ponerlos en la misma cabeza me producirán esquizofrenia. Bueno, parte de estudiar la metodología es evitar eso, evitar causarle esquizofrenia al personaje. Bien, ¿qué más nos ocupa de todo esto? La PMO tiene que estar al servicio del gerente del proyecto. Pero ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Al servicio o de algún modo también ejerce un control? Bueno, ejercerle ese control es una forma de darle el control. Pero en principio es una oficina de soporte. Le va a controlar las fechas, va a ayudarlo a negociar los recursos, le va a avisar cuando se está corriendo, le va a avisar de los entregables que están venciendo, que están por vencerse, va a ayudarlo a mantenerse alineado con la planificación. Y va a poner énfasis en el cumplimiento de la metodología. Le va a decir, uy, a este plan de riesgos le falta esto, ya lo completa. Y de esas le va a decir, uy, a este EDT acá se pasaron, dieron tareas demasiado grandes, superamos los 80 horas hombres. Hay que abrir. Bueno, de esa manera va a conseguir que el equipo del proyecto y el director del proyecto se mantengan honestos con ellos mismos. Es mucho más fácil mantenerse honesto si uno recibe una realización y alguien que también conoce la metodología, que si uno es el único dueño y responsable del circo. Cuando uno es el único dueño y responsable del circo, si algo no lo hace bien, ¿cuándo le explota? Le explota al final. Le explota cuando ya no hay vuelta atrás. Entonces, un poco, el rol de la oficina de gestión de proyectos va a ser evitar llegar a esa instancia. ¿Qué más nos preocupa? Bueno, ¿por qué una PMO? Bien, tiene que mejorar la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización que los proyecta. Es muy fácil para el equipo del proyecto quedar inmersos en la problemática de su día a día y olvidarse que ese proyecto tiene un paradigma. Entonces, la oficina de gestión de proyectos que ve de algún modo los proyectos desde arriba, que es particularmente consciente de las interdependencias, de las relaciones, y que, como hace ese seguimiento de la metodología, tiene que tener muy claro el para qué esa organización está haciendo esos proyectos. Entonces, le resulta más fácil mantener esa alineación. Y le resulta más fácil, entonces, facilitar la comunicación, hacer notar los desvíos, y tener claro cuándo un desvío es crítico respecto del objetivo que la organización persigue y cuándo ese desvío puede ser menos importante. Muy bien, ¿qué más nos preocupa? Tiene que optimizar la triple y famosa restricción. No por hacer las cosas rápido, las voy a hacer mal. No por hacer las cosas barato, las voy a hacer mal.
Y no por hacer las cosas muy bien voy a tardar infinito tiempo o voy a consumir infinitos recursos. Entonces la oficina de gestión del proyecto tiene que estar atento a cualquier apartamiento que voy teniendo en la reflexión. Sobre todo cuando las cosas las termino antes, sobre todo ustedes me dirán, eso no pasa nunca, no hay problema. O sobre todo cuando las cosas las termino gastando menos plata. Eso tampoco pasa nunca. Pero cuando alguna meta fue sobrecumplida, hay que mirar con particular interés que esa meta sobrecumplida no haya significado que se cortaron caminos, se cortaron esquinas en los otros objetivos relacionados, de calidad y de costo. ¿Qué ocurre? El equipo del proyecto está tan contento con el sobrecumplimiento que fácilmente puede dejar de mirar los otros aspectos. La oficina de gestión del proyecto, que se siente de algún modo un paso al costado de ese supuesto éxito, tiene la posibilidad de mirar con un ojo más crítico si ha ocurrido algo. Y para la organización que cobija el proyecto resulta una tranquilidad especial, que no solo el que está haciendo el autobombo de su éxito venga y diga tuvo un éxito, sino que alguien avale que el objetivo no se obtuvo sacrificando otros objetivos relacionados. Bien, ¿qué más? Gestiona proactivamente los riesgos. Ustedes saben que la gestión de los riesgos tiende a ser una de las grandes olvidadas del proyecto. Uno dice, no, bueno, ¿qué podrá pasar? Y después pasa de todo, sobre todo lo malo. Pero bueno, a veces. Entonces, la oficina de gestión del proyecto hace esas cosas que por su carácter contingente siempre tienden a caerse de la atención. Ustedes vieron que los problemas que tendemos a encarar le prestan particular atención a las cosas urgentes. Lo que todavía no pasó difícilmente reviste el carácter de urgente y por ende tiende a quedar postergado en nuestra consideración. Entonces, una oficina de gestión del proyecto que no está sufriendo esa presión del día a día porque no está ejecutando el proyecto, tiene el aire, tiene el espacio mental, tiene la energía cerebral para agarrar y realizar la verificación de que los riesgos han sido debidamente tratados. En general, tiene el aire para mirar que todas las cuestiones no perentorias se están cumpliendo. Esto es más difícil para la gente que está comprometida con el día a día del proyecto. Y además, asegura la consistencia en el reuso del conocimiento. Si no, con mucha facilidad me pasa con los proyectos lo que me pasa con los famosos ciclos funcionales. Ustedes vieron que cuando alguien de la gerencia de administración le tiene que mandar una información a alguien de la gerencia, o hacer un reclamo, líbrenos Dios, a alguien de la gerencia de producción, en realidad tiene que ponerse en marcha toda una cadena de comunicaciones porque si no, nos están puenteando, dicen los gerentes. Bien. Tiene que el empleado de administración hablar con el jefe de contabilidad con el gerente de administración, el cual habla con el gerente de producción, y hasta que jugando al teléfono descompuesto, cuando ya no entienden ni de qué está hablando, pero sí habiéndose cuidado todo mucho de lo que dicen, llega a la comunicación. Y algo después, por camino inverso, llegará hasta el otro lado. Bien. Eso es terriblemente complicado, tedioso, largo y mete mucho ruido. En los proyectos en los cuales la gente trabaja junta, hace falta que se vaya registrando el conocimiento que se va a aplicar. Las lecciones aprendidas, lo que hicimos mal, que hay bastante de eso. La oficina de gestión del proyecto de vuelta tiene el rol de ir recogiendo esa información y cuando detecta que eso puede ser del interés de algún director de proyecto, de algún gerente de proyecto, va y se lo provee, ahí lo hace equipo, de manera práctica. Al mismo tiempo que de las cosas que se van aprendiendo también se encarga de ir dejando constancia. Esto, digamos, es bueno para las cosas que salieron bien, pero es crítico para que las cosas que salieron mal. ¿Y qué ocurre con las cosas que salieron mal? Bueno, ustedes han leído mucho en los medios, así, casos de fracaso. Yo con esto siempre la cargo a mi señora que es periodista, que se la pasa escribiendo casos de éxito, de esto, aquello y de lo otro. Yo digo, todo el mundo tiene éxito, ¿dónde están los fracasos? Si nadie escribe de ellos. Es
es natural, es parte de la naturaleza humana. Pero para las organizaciones es tétrico, porque hay mucho para aprender de los fracasos. Y si no se toma nota de lo que pasó, si no se explica, y nadie realmente quiere hablar mucho de eso, eso va a volver a ocurrir. Cuando olvidamos los errores, estamos condenados a repetirlos. Entonces, la Oficina de Gestión del Proyecto necesita tomar nota de particularmente las cosas que salieron mal, también las que salieron bien, para lograr que eso no vuelva a ocurrir, informándolo. Bien. Y después libera al gerente del proyecto de un montón de trabajo repetitivo, que si no, es responsabilidad de él que se haga. Ustedes saben que el rol del gerente del proyecto tiene una componente importantísima de comunicación. El gerente del proyecto necesita emplear una grandísima parte de su tiempo comunicando cosas. Comunicar es algo que difícilmente permite la comprensión de los tiempos. O se dedica el tiempo que hace falta y la persona con la cual me comunico siente que le estoy dedicando mi atención a la comunicación, es muy difícil que llegue a buen puerto. Ahora, si al gerente del proyecto le pedimos que lleve un montón de material escrito, que registre un montón de eventos, que realice una gran carga administrativa, y además de eso le pedimos que comunique, eso puede no funcionar. La oficina del proyecto tiene la capacidad de liberar al gerente del proyecto de buena parte de esta carga, facilitándole que pueda concentrarse en la comunicación que solo la puede hacer representando al proyecto. Hasta leí por ahí que se espera que un gerente del proyecto pase del orden del 90% de su tiempo en actividades relacionadas con la comunicación. Por ejemplo, reuniones. Bien, a mí me gusta pensar que la proporción del tiempo que la gente dedica a las reuniones es directamente proporcional al grado de relevancia de la posición de la persona en la compañía. Cuanto más jerárquico, más tiempo reunido. Bien, ¿qué más nos preocupa? ¿En qué medida puede hacer la diferencia la existencia de una PMO? Para empezar, una de las cosas que consigue es que la gestión del alcance de un proyecto esté debidamente normalizada, esté debidamente formalizada. Que cada vez que realice un cambio en el alcance, eso se registra. En la mayoría de los proyectos de los que yo he tenido noticia, los cambios del alcance son de crítica importancia. Para empezar, suelen estar relacionados con problemas económicos. Si yo extiendo el alcance, voy a gastar más. Y ese gasto más, alguien lo tiene que pagar. Lo puede pagar la organización que está contratando el proyecto, como una extensión del contrato. Esto siempre es muy resistido y siempre es muy difícil. Y si no, lo tiene que pagar el proveedor que está ejecutando ese proyecto. Y lo paga de su margen de ganancia. Rápidamente, esto deviene en que el proyecto deje de ser interesante para él. El margen de ganancia, ustedes saben, es un tan importante. Entonces, a la segunda modificación que tiene que estar bancando de su bolsillo, empieza a buscar la manera de cortar espinas, y eso siempre significa que el proyecto suba. Entonces, formalizar la gestión del alcance permite que cada vez que hay cambios, esos cambios queden claramente registrados. Que esos cambios queden claramente registrados por una organización distinta de la del proyecto se vuelve importantísimo a la hora de hacer una discusión sana de ajuste en el precio del contrato. Si no, esa discusión se vuelve más o menos algo relacionado con la cantidad de poder que queda de un lado de otro. Y eso es malo para las dos organizaciones, porque no deja el riesgo del lado de quien puede manejarlo mejor, sino que deja el riesgo del lado del que tiene menos poder. Que por un camino o por otro le termina transfiriendo ese costo al riesgo, con lo cual el costo total que se pagó siempre es mayor. ¿Qué más nos interesa? Bueno, los tiempos y los costos son medidos de manera uniforme. Ustedes vieron que hay muchas formas de hacer las cosas. No todas necesariamente incorrectas. Puede haber varias formas correctas de medir un costo, de medir un tiempo. Lo necesario para una organización
es que para poder mantener la uniformidad, para poder comparar entre lo que ocurrió en el proyecto, para poder decidir si una cosa es más o menos eficiente que otra, entonces resulte uniforme la manera en que se miden los costos, resulta uniforme la manera en que se miden los tiempos, resulta uniforme la manera en la cual se gestionan las interdependencias entre un proyecto y otro. Si ustedes dejan a su arbitrio a cada director de proyecto, si bien la metodología les provee unas líneas para hacerlo, les provee guías, no van a tener certeza, porque la metodología, como ya les explicaron, se adapta a cada proyecto, no van a tener certeza de que las medidas sean comparables. Y comparar dos medidas que no fueron tomadas con el mismo criterio puede ser terriblemente engañoso y es muy peligroso para tratar de aprender lecciones para la organización. Y si yo estoy aprendiendo de una fuente insegura, lo más probable es que eso me lleve a suspender la idea del aprendizaje, con lo cual condeno sistemáticamente a la organización a repetir los mismos errores. Entonces, parte de cualquier esquema de mejora continua, parte de cualquier esquema de aprendizaje, tiene que pasar por asegurar la pureza de mi fuente de aprendizaje. Tiene que pasar por asegurar que mis mediciones son estables en el tiempo, que son estables a lo ancho de los proyectos. De vuelta, esto es algo que una PMO nos puede aportar. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa la institucionalización de la comunicación. Ustedes vieron que las comunicaciones de los proyectos son críticas. Para mantener a los interesados en el proyecto, a los famosos stakeholders, debidamente al tanto de lo que estamos tratando. Para mantener a el sponsor del proyecto sabiendo cómo evoluciona, para mantener alineado al propio equipo de trabajo, para ir comunicando qué pasa con el desempeño. El rol de la comunicación es crítico. Si dejamos que cada proyecto comunique a su arbitrio, de vuelta corremos el riesgo de que algunos comuniquen más, otros comuniquen menos, que las diferencias en los sentidos de comunicación nos determinan. Una oficina de gestión del proyecto puede asumir la parte más rutinaria de la comunicación, generándonos reportes normalizados que siempre presentan la información de la misma manera. De esa manera se minimizan los riesgos de manipular los números para presentarlos de la manera más conveniente para el interés personal de tal o cual director. Es muy importante conseguir ese tipo de información. Si no, es muy fácil no caer en la tentación de jugar con los números. Recuerden que si bien los números tendemos a asociarlos a la verdad, en realidad son tanto más fáciles de manipular que el discurso. Y nuestra tendencia es normalmente a discutirlos mucho menos. Con lo cual, es muy importante mantener una comunicación honesta consigo mismo en este sentido. ¿Qué más necesitamos? Bueno, con una PMO podemos lograr estas cuatro ventajas que les acabo de señalar. ¿Qué nos pasa sin una PMO? Bueno, la gestión del alcance queda afectado por los intereses de cada proyecto. Entonces, de repente, si el director del proyecto no responde a la organización, sino que responde a la entidad contratada, va a tender a registrar más alcance, con lo cual sus registros van a ser menos tenidos en cuenta por la organización. Va a decir, está tratando de vender. Y ya con eso se va a descartar su discurso. ¿Qué más nos va a interesar? Que el criterio para medir los tiempos y los costos va a tener en cada proyecto una forma distinta de verlo. Por ejemplo, el tema de la imputación frontal. ¿Sí? Van a tratar de decir, no, bueno, esto en realidad es un costo hundido, ¿sí? Es un costo hundido, pero esta persona lo usaste todo el tiempo en este proyecto. ¿Cómo no estás pagando ese costo? Y lo hubieran pagado el sueldo igual. Bueno, pero lo usaste. De algún modo hay que reflejarlo, porque si no reflejo que lo usé, después cuando digo, no, este proyecto fue súper eficiente, en realidad es porque no estoy contando costos que sí utilicé. ¿Bien? Entonces, no lo pongo en pie de igualdad con otros y inyecto veneno en los datos que voy a usar después para aprender. ¿Qué más? La comunicación se vuelve particular. Cada uno comunica qué y lo que quiere. Entonces, de vuelta, no tengo las ventajas de una comunicación uniforme.
es muy fácil, si voy a dejar librado al arbitrio de cada uno de los proyectos, que se comunique y que no. ¿Qué comunicación necesaria se ha olvidado? Que alguna dimensión de la comunicación sea desatendida. Porque no va con el espíritu de ese director de proyectos, por ejemplo. Hay gente a la cual le cuesta más sentarse y escribir un informe. Entonces va a tender a manejarlo oralmente y no va a quedar el registro escrito. O gente que se siente mucho más cómoda por escrito y entonces va a evitar las reuniones, porque en las reuniones se siente mal, le molesta hablar en público. Todos tenemos lugares donde nos aprieta el zapato. Una PMO hace que uno se vea obligado a vencer esas resistencias y cumplir con una receta más uniforme. Y por último, los recursos compartidos se vuelven un capítulo crítico. ¿Por qué? Porque si no tendemos a tironearnos entre los distintos gerentes de proyectos. No, yo lo quiero a este, no, lo quiero al otro, entonces voy, hablo con uno, hablo con otro, mi sponsor tiene más peso que el tuyo. Y todo se vuelve un partido político dentro de la organización. En ese partido político dentro de la organización, no necesariamente el interés de los proyectos en general y el de la organización como un todo es el mejor servicio, sino que se vuelve mucho más personal el asunto. Y si yo puedo hablar más o escribir mejor, capaz que le piso al otro, y no era lo que le convenía a la organización. O yo consigo un recurso que en realidad es subcrítico para un proyecto más importante, pero lo privo de participar en un proyecto que quizás es crítico, aunque lo privo de participar en un proyecto donde ese personaje es crítico, aunque el proyecto como un todo sea menos importante que el que tengo yo. Ese equilibrio lo puede hacer mejor alguien que está por afuera de los proyectos que alguien que está involucrado en los proyectos, porque uno naturalmente va a tender a privilegiar el éxito del proyecto que uno está dirigiendo frente a los proyectos de los otros, y va a tender a privilegiar los proyectos de los cuales uno es sponsor frente a los proyectos que uno no sponsorea. Eso está en la naturaleza humana. Y no le podemos pedir a la gente de manera permanente la heroicidad de renunciar al éxito propio. Entonces, viene una oficina externa que hace ese tipo de nivelación. ¿Qué más nos interesa? Bien, ¿todas las PMO son iguales? No. Como todas las actividades humanas responden a distintos niveles de madurez. Entonces vamos a tener, partiendo las más básicas, las que están ad hoc, las que casi no tienen procesos, las que se manejan de manera más reactiva, ¿sí? Con mínimas cosas habituales, hacia avanzando a un nivel planificado, ¿sí? En el cual por lo menos ya tenemos planes formales que preceden en el tiempo a las actividades que se ejecutan. Es lo primero que algo se planifica. ¿Sí? Que la fecha del plan sea anterior a la fecha de la ejecución. Y esto lo digo porque muchas veces nos encontramos con planes que se escriben después de que las cosas se hicieron. Sí, esos planes suelen ser los que se cumplen. Pero, digamos, como planificación tienen relativamente poco valor. Además de eso tenemos el nivel gestionado, que ya por encima del plan que se hizo, que dijo voy a hacer A, B, C, dice, hice 100% de A, 80% de B, 30% de C. O sea, miró la eficacia y miró el rendimiento. Sí, para A consumí el 120% de lo previsto, para B hice el 80%, consumí el 90%, y para C hice el 30%, consumí el 200% de lo previsto. Bueno, alguien mide y lo mide. ¿Sí? Y de ser posible, alguien independiente del que lo ejecutó. Bien, después tenemos al nivel integral, que está por encima del gestionado. El gestionado, fíjense, me tomo una foto de lo que hice comparado con lo que había planificado. El integrado ya tiene procesos sistemáticos que aparte buscan ¿y por qué se salió así de mal? Porque mira todo lo que no se cumplió y empieza a buscar los problemas, a indagar en las causas de los apartamentos. Bien. Esto es algo que normalmente en la desesperación por cumplir nos olvidamos de hacer. Entonces vivimos a los volantazos. Vamos para acá, vamos para allá, pero la búsqueda de las causas es
es algo que queda para después que se convierta en número. La PMO tiene el aire para hacer esa búsqueda de las causas. Y por fin tenemos el nivel del valor. Esto es lo más difícil de explicar y es lo más difícil de entender, por una razón muy simple. Es de lo que vino sucediendo en el inicio. Es cuando uno tiene institucionalizada la búsqueda de las causas, pero la tiene automatizada esa cosa, de tal manera que no solo uno tiene un proceso de búsqueda de la causa, en realidad tiene un proceso que lo guía de una manera segura hacia la mejora. Esto muy difícil de lograr, pero es posible, y por lo menos una vez lo vio ocurrir en una organización. Un proceso que producía, como subproducto de su operación, su mejora permanente. Bien. ¿Cómo implementamos una PMO? ¿Cómo pasamos de... ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Salir cerrando? ¿O estoy gordito? No, salir cerrando. Bien. Y uno siempre interpreta de acuerdo al contexto. Lo primero es tomando conciencia del cambio organizacional. Hay que decir, hoy estoy de una manera, voy a estar de otra, y entonces no voy a tener el mismo control que hoy tengo sobre los recursos. No voy a tener el mismo control que tengo sobre la información. Esto hace que los gerentes funcionales nos pongamos muy nerviosos a veces. Porque otro va a ver mi área, qué espanto, qué horror. Bueno, es en realidad positivo, porque me va a ayudar a permanecer honesto conmigo mismo. Después hay que involucrar a los PMs. La PMO no la hacemos a la espalda de los PMs. La hacemos con su concurso, que ellos digan qué les gustaría recibir una PMO. Y hay personal que participa de los proyectos. De vuelta, involucrarlos hace que se comprometan con el éxito de este proyecto de crear una PMO. Hay que conseguir el involucramiento de los interesados. Recuerden que no hay hijos tan bonitos como los propios. Entonces, las posibilidades de que se alineen se maximizan cuando se sienten consultados. Tenemos que asegurar el apoyo del más alto nivel. ¿Por qué? Porque voy a tocar el organigrama básico de la organización. Si voy a tocar el organigrama básico de la organización y las líneas de reporte de un montón de gente, voy a necesitar que desde arriba esto se bendiga y se empuje. Si no, esto es música celestial. Y lo que es peor, la final. Y tratar de implementar la PMO como un proyecto en sí. O sea, tenemos que seguir los pasos que se esperan de un proyecto. Muy bien. Tendremos que definir los objetivos, gestionar los cambios, obtener compromisos del sponsor muy concretos, evaluar el punto de partida, saber exactamente dónde estamos, qué tenemos hoy de PMO, qué proyectos que tenemos tienen mejor montadas las cosas como para fijarnos un estándar adaptado a nuestra organización. Implantar procesos con roles y métricas. Siempre que se pone un proceso, tenemos que crear los indicadores de la salud de ese proceso. Con mucho cuidado, recuerden ustedes que siempre que implantan un indicador, la persona cuya tarea va a ser medida por ese indicador tiene todo el día para ver cómo le da la vuelta. Es muy importante conseguir conjuntos de indicadores que no sean manipulables, que no induzcan a la gente a vender mucho a los que no se pueden cobrar o vender mucho a los que se están por dar de baja. Siempre el que está bajo el indicador le busca la vuelta. Hay que asegurarse de que no la encuentre. Es una competencia de ingenio. Realizar un piloto con un proyecto. Esto es crítico. Ningún cambio estructural grande se hace sin hacer primero un piloto. Se hace chiquitito, se ve lo que pasa y después se avanza hacia algo más grande. E ir incrementando el alcance desde ese piloto en forma gradual hasta cubrir los distintos proyectos. Por suerte los proyectos empiezan y terminan. Entonces a veces uno puede esperar a que empiecen proyectos nuevos y irlos sumando a la interacción con la PMO. Muy bien, tipos de PMO. Estación meteorológica que monitorea e informa pero no decide nada. Torre de control está más comprometida con la calidad, con fijar los estándares. ¿Sí? La torre de control está por darse más cosas que la estación meteorológica y también bolsa de recursos. Los recursos ya son parte de la PMO y entonces los va distribuyendo entre los proyectos. Un rol todavía más fuerte. Bien.
Funciones, ya dijimos, soporte metodológico, entrenamiento y mentoring de los recursos de los proyectos, revisiones y QA a un tercero que mira mis entregables y ven que formalmente cumplen con lo que tienen que cumplir, auditoría y consultoría, me provee el personal para realizar las funciones de auditoría y así para hacer las funciones de control de calidad, y gestión del portafolio del proyecto. Esta es la parte de equilibrar lo que está pasando con los problemas de los distintos proyectos que tengo en mi organización. Bien, y a lo que queríamos llegar, ¿tendrá que ser interna o externa la PMO? Vamos a ver razones que apuntan a la conveniencia de que sea interna o que sea externa. Si existe personal dedicado a la organización, puede ser interna. Si hay abundancia de proyectos, entonces es como que reaprovecho a la gente de la PMO entre muchos proyectos. Si tengo un solo proyecto, va a terminar siendo una función de ese proyecto que la trata de plantear como externa. Y que no haya conflicto de intereses. Una PMO interna es difícil que no tenga un conflicto de intereses con lo que está pasando en el proyecto, porque de último está peleando en la interna de la propia organización. Una PMO externa, en cambio, puede ser la única solución cuando no existe el personal. Esto pasa mucho en las organizaciones públicas, que no tienen forma de contratar personal porque está prohibido por la ley no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, eso es importante. No tengo forma de tenerlo, listo. Lo tengo que tener afuera. No tengo forma de capacitar a la gente en esto, porque si los capacito en esto se me van. Eso es una cosa que pasa. Bueno, entonces podré contratar la externa. Porque los proyectos son esporádicos. Hoy tengo, mañana no, después vuelvo a tener. Es otra buena cosa para tener un PMO externo. Cuando la uso la pago, cuando no. Y además, cuando busco prevenir conflicto de intereses. Cuando no quiero que quede presa de la dinámica conflictiva interna de mi organización. Porque si la PMO va a depender de administración, o va a depender de ventas, o va a depender de producción, o va a depender de sistemas, va a estar con una visión completamente vista del problema. Y eso quizás es intolerable. Listo. ¿Preguntas? A ver. ¿Llega? La comunicación de los proyectos. Me imagino que el compromiso de la CMO tendrá que ver no solo con la información de los proyectos, sino también con la información que viene de las operaciones. ¿Sí? Con institucionalizar la comunicación que viene de las operaciones. Entonces, si las dos existen, quizás tengan que colaborar, quizás una pueda ser parte de la otra. Hasta ahora no encontré ninguna organización que tuviera las dos, o que pueda responder con precisión cómo interactúan. Pero en principio, por los nombres, veo esos ámbitos de responsabilidad como de algún modo separados. Bien. Hola. Bueno, vamos a activar el micrófono inalámbrico. A ver, hasta ahí se llegó. Hasta ahí llegaron. Bien. Bien, trato de contarte cómo funcionaba en esta organización que lo vi para que quede claro. Esta organización lo que tenía era un proceso de triage telefónico. Triage telefónico. Era una empresa de ambulancias que a la gente le hacía un proceso de interrogatorio que estaba normalizado, ¿sí? Con preguntas y respuestas que eran provistas con un sistema de información, un sistema estático. Bien, entonces el proceso de mejora continua miraba lo que decían los médicos que hubiera hecho falta enviar, que podía ser una ambulancia en 10 minutos o un médico en 4 horas. Y mirando lo que el que fue y tocó, dijo, calculaba las probabilidades de necesitar una cosa u otra en función de los elementos recogidos del discurso.
estaban normalizados. Con esos dos datos ciertos, el discurso y las probabilidades, se entraba en todo un proceso matemático de cálculo que iba subiendo y bajando la decisión para cada conjunto de manera de minimizar el riesgo total. Esto es un método de mejora continua, un proceso de mejora continua, algo que por su misma ejecución produce que las decisiones se vayan tomando de una manera cada vez más consistente. Esta es la encarnación más dura posible, ¿sí? Porque estaba todo basado en hipótesis. Entonces ustedes imaginan que esto no tenía más remedio que producir una mejora. Bien, hay encarnaciones más blandas. En general, cada vez que uno sistemáticamente revisa las lecciones aprendidas y sistemáticamente, en base a las lecciones aprendidas, va indicando una u otra decisión, entonces uno llega a procesos de mejora continua. Pero lo que lo reconoce es la sistematicidad de tomar las lecciones aprendidas, analizarlas y sacar conclusiones sobre eso que impactan necesariamente en la forma en la cual se hacen las cosas. Lo crítico es esa periodicidad, esa sistematicidad y que se toman decisiones que mira lo más duro posible de vuelta, es cuando uno le pone números a todo y aplica probabilidades, pero no es excluyente. Te pregunto directamente, Sí. ¿De quién dependería la PMO para conseguir que haya oposición de intereses con los directores de proyectos? Esa es una. Y otra es, ¿cómo hacer para que lo urgente no te coma lo importante y te roben los expertos de project management de la oficina? Bien, vamos a tratar de responder. Para empezar, la oposición de intereses es algo bueno, pero es como la sal. Si demasiada sal hace mal, por lo menos a mí me vienen diciendo eso. Entonces, yo siempre que hablar de la oposición de intereses, lo primero que digo es, cuidado, es bueno, pero un poquitito. Porque intereses demasiado contrapuestos hacen que se desate la guerra en la organización. La guerra en la organización es muy mala, porque consume un montón de energías. Recuerden que en una guerra el que recibe la inmensa mayoría de las balas es el campo de batalla, y el campo de batalla siempre termina solado. Entonces, ¿cómo se hace para evitar la contraposición de intereses demasiado intensa? Reglas claras. Tiene que estar muy claro en la organización qué se puede hacer y qué no en medio de eso. La PMO no tiene que ser percibida como el buchón del proyecto. Tiene un rol de soporte. Entonces, el project manager tiene que sentirla más como un recurso que como un auditor que lo respira en el empleo. Y eso es importante en la manera en la cual tiene su estilo de reporte de la PMO. Tiene que mantener todo el respeto posible, toda la educación, toda la buena voluntad. Así como le pedimos a un tester de sistemas que no, digamos, incluya este sistema no anda ni para atrás, en sus comentarios de esta ventana no se cerró. Punto. Neutralidad. La neutralidad en el lenguaje es parte del sistema. Bien, lo que hay que lograr es no involucramiento emocional en la contraposición de intereses, en el ejercicio de esa contraposición. Y que se sienta el PM acompañado por la oficina, que la oficina sea como el auditor que avisa y no como el auditor que espera el error. Ustedes vieron que existen los errores, ¿no? El auditor que para mantener su independencia se calla, ¿sí? No dice nada, le preguntan, mira por otro lado, y dice tal es la norma y no dice nada, o el que nos involucra, sugiere y entonces acompaña. El primero es temido, ejerce una regulación negativa y en general da lugar a mucha batalla interna. El segundo es más eficaz para conseguir que las cosas se hagan. Bien, 1. 2. ¿Cómo lograr que no nos roben los recursos? Es difícil hacer las organizaciones chicas donde hay muchísimos más sombreros que cabezas, pero en general tratar de que si alguien está en la PMO no está en los proyectos es una buena receta. ¿Y a quién reporta la PMO? Bueno, si hay una gerencia de proyectos como un todo, puede reportar esa gerencia de proyectos. ¿Sí? Lo mismo que los PMs, a un nivel similar. Casi sería como, imagínense ustedes, la auditoría en toda la organización. La auditoría ustedes vieron que no reporta al gerente de administración, a las administraciones sanas, sino que reporta al directorio.
digo, está como un costado del gerente general. Bien, nosotros esperamos para la PMO esta línea de estar a un costado de los gerentes de proyecto. De manera que no la pueden pisar, pero tampoco la responden como que. Ahora vieron que tenían distintos niveles de PMO, desde la estación meteorológica hasta la bolsa de recursos. El rol de la PMO es mucho más denso cuando es la dueña de los recursos, porque entonces es más o menos como la vida y la muerte para los gerentes de proyecto. Mientras que es mucho más livianito cuando es solamente estación meteorológica. Ustedes van viendo en cada organización lo que mejor conviene y entonces con eso ven si ponen más de uno o de otro. ¿He conseguido responder a la pregunta razonablemente? Gracias. Bueno, vamos con la última pregunta, si alguien la tiene. Sí, ahí. ¿Presento yo o...? Se escucha aquí. Yo lo veo como un rol distinto y en principio lo veo como un rol conveniente, porque en la PMO pensamos en dar el soporte y el sponsor es naturalmente el ejecutivo de la organización. Entonces, a mí en principio y así, digamos, en frío me cuesta imaginarme una circunstancia en la cual lo siente a un sponsor a realizar tareas de soporte. Pero los ejecutivos estamos más cerca de ser insoportables que de hacer soporte. Pero digamos, podría ocurrir una circunstancia, me cuesta imaginármela en este momento. Lo veo al ejecutivo más haciendo acompañamiento, más haciendo un mentoring, más desbrozando el camino para conseguir recursos de organización, para allanar conflictos, para inclusive motivar al PM, que en la habilidad de la PMO, que la veo con competencias mucho más técnicas. El sponsor lo veo mucho más cerca de lo que llamaríamos en términos de CATS las competencias conceptuales y interpersonales. Bueno, un fuerte aplauso, por favor.